Dígale, dígale. A los que me habéis saludado. Buenas tardes, señor de Cosa. Bueno, esta pequeña charla es más bien corta, pero es bastante importante porque muchas veces creemos saber las cosas y realmente no sabemos ni siquiera el significado de esas cosas, y por eso muchas veces trasegamos durante la vida y realmente nunca supimos a ciencia cierta nuestra verdadera realidad y la realidad de los que conviven con nosotros. Entonces, calidad de tolerancia. Inicialmente van a salir unas imágenes, espero que las miremos con bastante observación. Y durante la charla pues vamos sacando nosotros mismos, cada uno, sus propias conclusiones. Esa es la primera imagen. En la diapositiva anterior mirábamos a ¿quién sabe quién es este señor? Él es el actual dirigente de manejo del régimen norcoreano, que lo ha heredado el padre de la reina. Kim Jong. Bueno, ese señor, vamos a devolver, ese señor, podemos observar esa mirada que tiene Tiene 30 años. Hace 3 años asumió su poder, cuando murió el papá, en el momento de las Guerras Unidas, las cámaras estaban grabando de las personas que no tenían la mirada hacia abajo, fueron arrestadas y sometidas a castigos durante varios días, por eso solo detalle. Gracias, Alejandro, muy buena. Para que nos demos cuenta de la dureza de este estilo. Exactamente. Bueno, miremos que ahí tiene también aquí una imagen de lo que él proyecta con su mirada, es lo que quiso de pronto representar con esa imagen, para hacer sentir eso ante su pueblo, que es Corea del Norte. Es un país lleno de solo régimen militar total, y creo que fue el 3 de febrero que hizo la tercera prueba atómica. Entonces, mientras el país está lleno de ese militarismo, esa quizás soberbia, y pensando todo en esto, en función de esto, sin importar nada más, en su mismo país los niños están así, viviendo esas condiciones. Exactamente. Y mire la contradicción tan grande. Mire la contradicción tan grande. Este señor tiene una colección de 14 carros del pueblo muriéndose de hambre. Viste ropa de marca y el pueblo no tiene abrigo en este invierno que fue tan duro. Y él siempre viste abrigo. Así que sí, ropa de marca. Exacto. Miremos este hombre que actualmente está dirigiendo ese régimen, y esa otra, haciendo un comparativo con esa bella obra que dejó nuestra hermana Teresa de Calcuta. Entonces,
hacemos ese compartir. ¿Qué pensaría un ser como nuestra amada hermana Teresa de Calcuta, con esa mirada profunda cuando quizás había algo que le preocupaba de observar de pronto a un ser, ella desde la espiritualidad, con esa dureza tan grande como la de Kingdom? Esas son inquietudes, son conclusiones que quedan en nosotros, pero que obviamente tampoco podemos dar trascendencia, pero podemos nosotros hacer caridad a través de esa oración por un ser como él. Por eso el mundo necesita, o todos nosotros necesitamos, que somos los gestores de esta existencia en la que estamos, necesitamos trabajar así, como están estas manos. Necesitamos estar unidos, trabajando en equipo. Que no, que es que eso no me corresponde, eso no me toca a mí, que no, que usted porque, eso lo escucho en las empresas, usted porque es regalado, no haga eso. Todo eso está interfiriendo a que el mundo esté como está. Por eso, caridad y tolerancia es lo que necesita la humanidad. Vamos a mirar por qué. ¿Qué es caridad? Si nosotros la buscamos en un diccionario, vamos a encontrar esta definición, esta pequeña definición. La caridad es una de las virtudes junto con la esperanza y la fe. O sea, que no puede estar sin la esperanza y sin la fe, porque la esperanza y la fe es la forma de como nosotros los seres humanos nos proyectamos a que ese Dios que nos creó, nosotros lo que a través de la fe tengamos esa certeza de que lo que nos vamos a proponer lo logremos. Ahora una definición espírita de lo que es la caridad más profunda. Dice así: es un sentimiento íntimo, profundo y grande, que emana del amor fraternal elevado a su grado más culminante. Es una manifestación espontánea de ternura que brota de lo más recóndito del alma, irradia como una blanca llama en torno a los seres a quienes presta auxilio, comunicándoles calor, vida, alegría, alumbrando su senda con celeste claridad. Yo pregunto, ¿quién de nosotros tiene esa caridad profunda? Estamos trabajando para ello, pero ya comenzamos. Lo contrario a la caridad, ¿qué es? El egoísmo, el orgullo. Esas dos palabritas. Egoísmo y orgullo es lo que quizás no nos permite a nosotros hacer la verdadera caridad. Así queramos, pero es el orgullo y el egoísmo que nos tiene sumergidos en el materialismo en el cual estamos y que no nos permite ser benevolentes para con todos, no nos permite ser indulgentes para con las imperfecciones de nuestros hermanos y no nos permite tampoco perdonar. Esas dos palabritas no nos permiten hacer esas otras tres, que no necesitamos nosotros que nos paguen, que no necesitamos nosotros pagar, sino que nacen de ese ser interior nuestro para proyectar esa caridad hacia nosotros mismos, hacia aquel hermano que lo necesita, o hacia aquel ser endurecido, como la imagen que acabamos de ver, y que no nos permite a nosotros, ni le permite a ese ser endurecido saber qué es la caridad. Aquí hay otras dos palabritas que son fundamentales: tolerancia y comprensión. Para nosotros ser tolerantes, para nosotros hacer la caridad, también tenemos que ser tolerantes y ser comprensivos. Vamos a mirar qué es.
El término tolerancia puede referirse a la acción y efecto de tolerar o aguantar a un individuo, aguantar a una persona, soportar el comportamiento de ese ser humano. Es un sentimiento consecuente a la comprensión, es la incompetencia de resaltar los errores y efectos ajenos. ¿A qué va esto? Si nosotros decimos que hemos perdonado a un hermano, ¿por qué hablamos mal de él? ¿Por qué decimos yo ya lo perdoné o no siento nada por ese ser, pero hay algo que en ese interior me obliga a decir, no, pero es que quizás yo soy mejor que él o mejor que ella, o a ella le falta tal cosa para ser así? Entonces, por eso dice aquí, es la incompetencia de resaltar los errores y defectos ajenos, ni criticarlos. Debemos más bien admitir, disculpar, aceptar, perdonar, atenuar y muchas veces disimular esos errores. Disimularlos. Entonces, miremos claramente lo que realmente seríamos si aplicásemos la caridad o si realmente aplicáramos lo que es la tolerancia y el ser comprensivos. Ahora miremos lo contrario a ello. La intolerancia, que es lo contrario a la tolerancia, e impaciencia. ¿Qué es? El por qué nosotros no somos muchas veces, quizás de pronto en ciertos momentos, más intolerantes que tolerantes. Intolerancia es la cualidad del individuo intransigente. Para identificar mejor la intolerancia en nuestro comportamiento, eso es un defecto. El ser humano está rodeado de tres cosas: vicios, defectos y tendencias. Esas tres cositas. Una enmarcada dentro de la parte de defectos es la intolerancia. Vamos a ver qué características presenta aquel ser humano que es intolerante. Miremos esos verbos. Rigor en el comportamiento con las obligaciones de los otros en situaciones familiares, profesionales o sociales de manera general. ¿Pasa esto en nuestros hogares? Puede pasar en las empresas donde estamos, o quizás en un siempre diálogo callejero. Ahí podemos notar también de que puede haber intolerancia. Exagerada severidad cuando tiene funciones de mando, perdiendo casi siempre el control emocional y reprimiendo violentamente a cualquier subalterno que haya cometido algún error en su trabajo. Pasa, claro que pasa. ¿Por qué pasa? Por el orgullo en exceso que hay de nosotros. Muchas veces, ¿qué nos sucede en casa? De pronto notamos una debilidad en uno de nuestros hijos y vemos que quizás es de mal genio. Entonces va la mamá o el papá y dice, va el otro niño a jugar con nuestro hijo, y entonces va el amiguito y le hizo algo, y entonces dice, no le haga eso porque es que él es de mal genio. ¿Estamos nosotros patrocinando eso o fomentando eso? Claro que lo estamos haciendo. Y a la vez estamos a ese criatura incentivando eso, esa debilidad, que tras de nosotros ayudarlo, estamos haciéndole acrecentar más eso en su ser interior, en sus hijos. Seguimos. Rigidez en las determinaciones o posiciones asumidas con relación a alguna sentencia aplicada a alguna persona bajo su mando que se haya equivocado. Aspereza y maltratos hacia todos aquellos con los cuales conviven, actuando con dureza y radicalidad. ¿Qué sucede aquí?
en nuestras casas normalmente, o cuando pues de pronto el joven o la niña ya ha cumplido sus 15 años, entonces ya llega y ve a sus padres así de chiquiticos, así de chiquiticos. Y por eso es que uno ve de pronto allá afuera que esta criatura está gritando a su papá, está gritando a su mamá. Quizás es más sensible con su amiguito o su amiguito más que con sus propios padres. Eso lo vemos allá. Y ahí estamos nosotros siendo intolerantes. No aceptación e incomprensión de las infracciones que alguien pueda cometer, condenándole inapelablemente con juicios agresivos y depreciativos. Ahí está el juzgar. El juzgar. En el Evangelio hay una parte donde dice que antes que yo vaya donde el Padre, primero debo de ir a disculparme con el hermano con el que me haya equivocado o se haya equivocado conmigo. Así lo dice propiamente. Palabras más, palabras menos quiere decir eso. Y es nuestro orgullo el que muchas veces no nos permite hacer eso, porque quizás se nos pasa por nuestro pensamiento en un pequeño lapso de tiempo y nos puede un poquito más el orgullo y dice, no, pues yo que voy a ir a pedirle perdón a esa persona si fue el que me hizo tal cosa. ¿Yo para qué voy a ir hasta allá? ¿Para qué lo voy a buscar si él es el que tiene que disculparse conmigo? Y ahí empiezo yo a atar más cosas de las que traigo en esa cruz que me ha sido dada, que tras de yo empezar a desatar, entonces voy contribuyendo a que quizás coja más peso a través de estos pequeños detallitos. El intolerante no perdona, ni siquiera atenúa las fallas humanas, y por esta razón le falta moderación en sus apreciaciones para con el prójimo. La irritación fácil es también un aspecto predominante del tipo intolerante. El sentido de análisis y de crítica es muy marcado. O sea, en otras palabras, el orgullo marca esa intolerancia en nosotros los seres humanos. Entonces, muchas veces nosotros quizás caemos en cuenta de que la hemos embarrado y nos proponemos a que vamos a cambiar, a que no vuelva a pasar eso de nosotros. ¿Y por qué no cambiamos, pienso yo? ¿Por qué no cambiamos esa intolerancia? Porque desafortunadamente nos puede ese egoísmo y ese orgullo. Eso es lo que no nos permite a nosotros ser tolerantes, ser caritativos con ese ser humano que se ha equivocado, nosotros con ellos o ellos con nosotros. Entonces, es lo que no nos permite llegar a esa benevolencia para con todos. ¿Por qué? Porque conocemos a aquel ser humano que necesita quizás de ayuda y nos da pena o oso, que es la palabra de hoy en día, o me da oso acercarme a decirle en qué te puedo servir, en qué te puedo ayudar, sino más bien me alejo y cuando llego a la casa digo, uy, mira que hay tal persona, y sí, ¿qué? ¿Usted qué le dijo? ¿Cómo la ayudó? No, yo no le dije nada, antes me voy a contarle a usted. Cosas como esas se nos presentan en el día a día. Y por eso, cuando encontramos en ciertos grupos sociales vivencias como esta, nos refugiamos más en lo del otro lado, que es en lo que nosotros hicimos, pero no en lo que realmente, en la verdadera reflexión de lo que dejamos de hacer. Y ahí nos damos moral entre unos con otros a decir, yo tengo la razón. Y por eso es que difícilmente hoy se sirve, se atiende, se ayuda. Por eso difícilmente se nos pierde la noción de lo que es realmente una verdadera fundación
la de una verdadera asociación, la de aquellas otras entidades que supuestamente recogen fondos, pero que en el fondo de sus almas la intención es otra. Por eso estamos con esto. Seguimos. La impaciencia. ¿Esto nos pasa? Sí, sí nos pasa. No, sobre todo cuando le damos mucha importancia a las cosas materiales. Y aparte de eso les ponemos nosotros mismos un valor. ¿Qué pasa con la impaciencia? El individuo impaciente es típicamente nervioso, una persona nerviosa, muchas veces no se soporta a sí mismo por la misma premura con la que vive y es apresurado también. Otros aspectos relevantes de la impaciencia son los siguientes: inconformidad, no aceptación del deseo que no realizó. ¿Ya? Si ya no pudo realizar, ¿por qué no sigue batallando eso en nuestro pensamiento si ya esa situación no la pudimos realizar? ¿Por qué le damos trascendencia a ese algo que ya realmente en el momento en que debimos de actuar, si no lo hicimos? Y mire, eso nos mortifica y nos va cargando todas aquellas sensaciones, pensamientos que no debieran de haber sido así, y eso nos hace estar nerviosos y esa actitud marcada de ser impacientes. Precipitud, no espera la ocasión precisa, ni para decir las cosas, ni para hacerlas. Inquietud, no se calma cuando tiene que aguardar. Eso lo vemos casi que a diario. Eso lo vemos por lo menos en el Transmilenio cuando quizás nosotros por nuestra propia irresponsabilidad nos levantamos tarde y se nos hizo tarde para el trabajo, y entonces el del Transmilenio preciso, el señor lleva como eso es un sistema, lleva su ciclo trazado, y el hombre va bajo esa perspectiva de su día programado, y llega el impaciente y primero la grosería, no se halla, y obviamente de esta manera pues obviamente no va a solucionar nada. Que día yo lo evidencié en un Transmilenio, vino para el centro, y pues me di cuenta, yo porque ya habían pasado 4 Transmilenios, y resulta de que, como les decía, los ciclos están coordinados, y los 2 primeros pasaron, o sea, la gente se subió y iban más o menos. Los 2 siguientes iban casi que vacíos, pero el quinto que llegó ya el tiempo se demoró un poquitico y se acumuló mucha gente allí. Cuando llegó ese señor, toda esa gente y una vez se arremetió contra el tipo, que lo primero fue una grosería, casi le pegan al señor, y el señor pues venía en su ciclo normal, casi pasó eso, y eso durante medio viaje fue eso. Entonces, fijémonos de las cosas, ¿el hombre tiene la culpa o no tiene la culpa? Yo tengo la culpa por ser impaciente. No me di cuenta o no pude evidenciar, o sea, de las personas que llegaron para el quinto Transmilenio, no pudieron evidenciar lo que yo pude evidenciar, de que obviamente no vinieron antes, pudieron haber sido todos sentados. Y esas cosas como esas pasan en el día a día. O vamos a la tienda a comprar alguna cosa y desafortunadamente llevamos el afán por nuestra propia irresponsabilidad. Llevamos el afán y no nos atendieron rápido, y una vez arremetemos contra el primero que se nos atraviesa. Como esas pasan. Y eso es impaciencia. Agitación, desespero por las frustraciones sufridas. O sea, me desespero porque dejé de hacer algo, porque no cumplí, fui irresponsable, se me pasaron las cosas, quizás si soy muy olvidadizo o olvidadiza, no las anoté, y entonces ya inicié el día estresado o estresada.
Y eso es uno de los males más grandes que tiene la humanidad hoy en día, el estrés. El estrés. Y eso es propio de personas impacientes. Avidez, angustia, ansiedad por algo que quiere la persona. Impertinencia, obstinación, insistencia intranquila. Prisa, urgencia en la relación del deseo. Irritación, contrariedad por algo que no consiguió. Disgusto, no realizó aquello que quería. Y por eso, por no poder haber realizado eso, hoy en día existen muchas herramientas, inclusive hasta a nivel administrativo, el planear, el hacer, el verificar, el actuar, hay muchas herramientas y no hacemos uso de ellas. Y es una forma, en el libro Educando Sentimientos de Jackson de Camargo, ahí dice que hoy en día nosotros necesitamos algo más que fe, para estar bien, para estar equilibrados. Y nos hablan, mira, ahí tienen ustedes las ayudas, tienen la forma de cómo planear su vida, cómo hacer de su vida una vida mejor, programando esa vida. Y difícilmente llegamos a pensar tan solo en hacer eso, no lo hacemos. Y por eso vivimos en ese día a día, en ese estrés, en ese corre-corre, y nos enfrascamos en ese torbellino de día a día de toda una sociedad, y se nos pasó la existencia y terminamos, y finalmente quizás en el momento de ya partir nuevamente al mundo espiritual, nos acordamos de que nosotros vinimos a mejorarnos nosotros mismos, a mejorar aquellos vicios, defectos, tendencias que tiene nuestra alma. El orgullo, lo dejé de último por eso, porque es el mal más marcado que tenemos nosotros los seres humanos. ¿Qué es el orgullo? Exceso de valoración propia por el que uno se cree superior a los demás. En otras palabras, esto trasciende hasta el punto de vista de volvernos soberbios. No nos aguantamos muchas veces ni a nosotros mismos. Nos puede la soberbia. El orgullo os mueve a creeros más de lo que sois, a no admitir una comparación que podría rebajaros, a veros por el contrario tan por encima de vuestros hermanos o hermanas, ya por el talento, ya en cuanto a la posición social, e incluso en lo que respecta a ventajas personales, que el menor paralelo os irrita y os lastima. ¿Y qué sucede entonces? ¿Qué os domina esa cólera? ¿Cómo se vuelve uno orgulloso? O, mejor dicho, venimos con quizás con la tendencia de ese orgullo. Pero ¿qué nos hace ser más orgullosos en esta existencia? Uno, puede ser el mismo estudio que nos capacita para ser mejores instrumentos en esta existencia. Eso nos hace creernos más que los demás. O viene otra persona y lo vemos así grande porque dice, no, llegó aquella persona, está buscando trabajo, mire que esa persona está bien necesitada. Miramos la hoja de vida y no, esto no me sirve. No es de tal universidad, entonces allá va. Ahí el orgullo. A ver, otro caso dentro de los más comunes es el simple hecho de mi vestuario, de que yo vaya así y veo a otra persona que quizás va vestida de una forma más pobrecita,
entonces yo ya empiezo a mirarlo por encima del hombro, ya puedo dominar a ese ser. Pero cuando llega otro quizás de la parte política o que está más arriba de uno, y llega y lo mira a uno así, entonces yo ya me simplifico. Pero si somos seres humanos, tenemos las mismas manos, tenemos la misma cabeza, tenemos el mismo, bueno, todos pensamos diferentes, pero tenemos el mismo pensamiento, la misma capacidad de pensamiento, tenemos todo eso. ¿Por qué sentirnos menos? ¿O por qué sentirnos más? ¿Tiene razón de ser esto? No tiene. ¿Cierto, Nare, que no la tiene? Entonces, es esa la situación. Es esa la situación. Ahora miremos en dónde está dado esto que acabo de comentarles. Está dado en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 9. Bienaventurados los mansos y los pacíficos, los pacificadores. Esto es una de las máximas de Jesús. Y eso lo dijo hace más de 2000 años. Y miramos ahora si realmente eso está pasando en la humanidad. Claro, por eso estamos enfermos. ¿Qué características presenta la persona orgullosa? Amor propio muy acentuado. Queda contrariado por pequeños motivos. Puede ser el motivo más pequeño, pero si quiere resaltar el orgullo, lo hace para sentirse grande. Reacciona explosivamente a cualquier observación o crítica de otra persona con relación a su comportamiento. O sea, no acepta que le digan que usted quizás está fallando en algo. No lo acepta. Alguna cosa se inventa para llegar y distorsionar o llegar y sobreponer a lo que se le está diciendo y finalmente no lo acepta. Y alguna otra cosa se inventa para, a través de esa corrección o esa observación que nos hacen, poner otra por encima y quedarme como el bien para sobreponerme yo ante cualquier situación. No, nada me puede tocar. Necesita ser el centro de atención y hace prevalecer siempre sus propias ideas. Vamos por lo mismo. No acepta la posibilidad de errar, manteniéndose cerrado al diálogo constructivo, o sea, donde hay cosas que le tocan a ese ser humano, más bien se retira o no pone cuidado o hace otra cosa para no sentirse afectado a esa persona. Entonces, eso es importante. Menosprecia las ideas del prójimo, usa la ironía y es perverso para con el prójimo en las ocasiones de disputa. Fijémonos que en el Evangelio también hay una parte donde habla sobre el duelo, ¿no es cierto? Esas personas que practicaban el duelo en esa época de la humanidad, ahí estaba marcado el orgullo. ¿Quién es mejor que quién? ¿El que gane? El que vivía. Y el que vivía, entonces ese era el que tenía la razón. Y el que desencarnaba obviamente se llenaba de ira porque creía que todo iba hasta ahí. Cuando se da cuenta de que la vida continúa en el más allá, entonces ese es el gran enemigo de esa existencia y quién sabe cuántas más. Al ser elogiado por cualquier motivo, se llena de una satisfacción jactanciosa, reafirmando su importancia personal. Fijémonos otra cosa. Muchas veces no es ni de nosotros mismos el querer enmarcar de que somos orgullosos, son nuestros semejantes los que nos hacen ser más orgullosos. Entonces, por eso hay una parte en un anuario espírita donde dice: desconfiad de aquel que enaltece vuestro orgullo. Y si lo vamos a mirar es así. Muchas veces se enaltece nuestro orgullo para hacerme sentir más, sabiendo de que no es así.
Y ahí me está contribuyendo, me está dando esa pildorita para que yo esté más enfermo. Seguimos. Se preocupa mucho con su apariencia externa. Sus gestos son estudiados, da demasiada importancia a su posición social y al prestigio personal. Mire que cuando la persona es demasiado orgullosa, cuando somos demasiado orgullosos, ¿saben qué nos pasa? Sufrimos mucho. Como no nos llena nada, entonces no vamos donde estemos, así nos atiendan de la mejor manera posible, con todo el amor, no lo vamos a seguir. Entonces, eso nos daña, eso nos enferma, eso hace que nos irritemos. Considera que todos los que lo rodean, familiares y amigos, deben girar en torno suyo. Es el centro de atracción. O sea, no hay más en esa familia más que ese ser. Y todo, por ende, es para él. No admite humillarse frente a nadie y considera que esa actitud es un trazo de debilidad y falta de personalidad. Por eso la humanidad está así. Así afectamos nosotros, la Madre Tierra, con nuestros pensamientos. Pero volvemos y traemos a nuestro pensamiento en estos momentos algo que espero que nos quede muy bien marcado allí, para que a través de ellos saquemos ese orgullo, ese egoísmo, esa impaciencia, esa intolerancia en cada uno de nosotros. Aquí está la solución, aquí la tenemos, y fue hace más de 2000 años. Dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. Mire lo que dice ahí: con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, como quien dice, con todo, sin restricción alguna. Ama a tu Dios, es nuestro Padre. ¿Por qué no amarlo? Si gracias a Él recibimos un día más de vida, gracias a Él nos alimentamos, o tenemos la bendita oportunidad de poder consumir bien el alimento. Mire que hay uno de los hermanos Santo Domingo, tiene toda la plata de este mundo, y para llevarse un bocado de comida a la boca tiene que tomarse como 12 pastas para poder consumir el alimento, y tiene toda la plata de este mundo. Ese es el primer mandamiento. El segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos, y eso está dado en San Mateo 22, 34 al 40. Esos dos. Esa es la píldora, la medicina más importante que nosotros los seres humanos necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué agredir a nuestro hermano sabiendo de que a través de la bendita caridad, que es ver a todos nuestros hermanos en bien, y si no lo conocemos, hombre, también en bien, porque no nos ha hecho nada, pero lo acabamos de conocer? Sé benévolo con tu hermano. Si nos han hecho algo, o si nos hemos dado cuenta de que otros se han equivocado, sé indulgente. Sé indulgente. Si hay algo que no te gusta de ese hermano, sé indulgente para con sus imperfecciones, porque yo no soy el más perfecto. Por eso dice Jesús: mira a tu interior y te darás cuenta si realmente es como lo que estás juzgando. La mayoría de las veces, o casi siempre, perdemos, porque en alguna ocasión de nuestra vida nos hemos equivocado en eso. La solución:
caridad y humildad es el único camino a la salvación. Y lo contrario a ello, el egoísmo y el orgullo es el de la perdición. Así es, sencillo. Por eso nos dice Jesús esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Sé benévolo, indulgente y perdona. Es más fácil perdonar que seguir atando cosas en esta existencia y llevándolas, y quién sabe por cuántas cosas más nos aten, por el simple hecho de no decirle a este hermano, a esta hermana, te perdono. Allí en la biblioteca nuestra hay un libro, hay 3 tomos, de un libro que dice te perdono. Y hubo muchas existencias por las cuales pasaron para que esa hermana pudiera perdonar a esos seres. 3 libros, una cantidad de existencias, y quién sabe cuántas nosotros también, por cuántas estemos pasando, qué cola tengamos ahí. Entonces, que no se nos olvide, fuera de la caridad no hay salvación. La caridad, dice el Evangelio según el Espiritismo, es paciente, es dulce y bienhechora. La caridad no es envidiosa, no es imprudente ni reflexiva, no se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés, no piensa mal, no goza con la injusticia, sino que goza de la verdad. Esto es otra cosa que cuesta bastante, la verdad. Uno, cuando trabaja en instituciones públicas, de verdad que es complicado trabajar allí, porque uno ve una cantidad de cosas impresionantes que uno dice, Dios mío, uno no las hace, pero el simple hecho de ver uno que están ocurriendo, uno se siente culpable también por una situación de esas, y toca uno saberlas manejar, pero esto es difícil, es complicado. Por eso estamos como estamos. Así estemos trabajando por un fin benéfico, pero es el manejo que nosotros le demos. Eso pasa actualmente. Es más, si pasa en las empresas privadas, y en las públicas casi que a diario. Caridad lo soporta todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Ahora permanecen 3 virtudes: fe, esperanza y caridad. En el mismo Evangelio dice que la virtud más importante es la fe, pero en un capítulo más adelante dice la caridad está por encima de ella, porque si tú, teniendo esa fe ferviente en aquello que vas a lograr, primero para lograr ello necesitas ser caritativo, hacer uso de ello para que no tengas problemas con nadie, para que puedas manejar tus cosas a través de esa caridad. Por eso la sitúa Jesús por encima de cualquier cosa, y dice, fuera de la caridad no hay salvación. Fe, esperanza y caridad. La muestra no solo en la beneficencia o en hacer actos benéficos, en que tú llegues y ayudes con dinero. Obviamente esto es algo muy benéfico también para aquellas entidades que tienen esa buena intención de servir, de ayudar a aquellos otros hermanos que están muy desprotegidos. Es una beneficencia, sino también en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad, en la benevolencia para con el prójimo. Esas 3 palabritas encierran esa máxima tan importante y fundamental que nos dejó Jesús: fuera de la